Bienvenidos a esta emisión especial porque se cumplen 6 meses de la guerra entre Israel y Hamas, una ofensiva que se desencadenó tras el ataque del grupo islamista en territorio israelí que dejó 1.170 muertos y, como lo decíamos, desencadenó esta ofensiva israelí en el enclave palestino que lleva más de 33.000 muertos. Para hablar de este tema nos acompaña Gabrielle Cochon, responsable de nuestro programa sobre Medio Oriente. Gabrielle, bienvenida. Gracias, Valentina. Sabemos que esta guerra entre Israel y Hamas no empezó el 7 de octubre, en realidad es un conflicto que inició hace décadas, pero sí es una fecha clave ese 7 de octubre. Podemos decir que fue el inicio de un nuevo capítulo. Claro, Valentina, el ataque de Hamas del 7 de octubre tomó al mundo entero por sorpresa. Lo que pasó es que fue el ataque más mortífero en Israel desde su creación en 1948. Hay que recordar que ese día en Israel se celebraba una festividad judía muy simbólica y muchos judíos no usaban tecnología ese día, por ejemplo. Así que les tomó aún más por sorpresa. Todo empieza en la madrugada del sábado 7 de octubre, cuando Hamas logra penetrar las líneas de defensa israelíes. Recordamos que Hamas es un partido político islámico que gobierna la Franja de Gaza y también es un grupo armado que es considerado terrorista por Europa y Estados Unidos. Entonces usted lo estaba diciendo, Gabriel, Hamas lanza un triple ataque por tierra, por aire y por mar. Y lo que es increíble es la capacidad de Hamas en este momento realmente de desafiar el sistema de defensa israelí, que es uno de los más potentes del mundo. Primero dispara una lluvia de cohetes sobre Israel, alrededor de 5.000 en total, aunque Israel tiene un sistema de defensa antiaéreo que se llama la cápsula de hierro y que es capaz de interceptar los proyectiles disparados desde Gaza, pero hubo tanto al mismo tiempo que la cúpula de hierro ni siquiera pudo interceptarlos todos. Mientras Israel está ocupado con estos cohetes, los combatientes de Hamas invaden el territorio por mar y por tierra. Y hay que tener en mente que la barrera que separa la Franja de Gaza del territorio israelí es extremadamente bien hecha. Es una valla con alambre de púas que está seguida de una tierra de nadie con varios torres israelíes equipadas con cámaras, sensores de movimiento. También hay patrullas del ejército regularmente. Pero entonces, frente a un sistema de defensa tan potente, ¿cómo es que logra Hamas entrar en territorio israelí? Bueno, es lo que vamos a intentar entender. Los combatientes logran abrir huecos dentro de la alambre de púas, destruyen unas cámaras de vigilancia de estas torres israelíes con drones y hay incluso gente que usa paracaídas para lograr pasar la frontera por arriba. ¿Cuántas personas se estima que entraron en ese momento? Se estima que alrededor de 2.000 combatientes de Hamas logran entrar en territorio israelí a través de los más de 29 huecos que hicieron en la barrera. Unos entran caminando, otros en moto y básicamente se dispersan por todo el territorio israelí. Los combatientes llegan a los kibbutz cerca de la frontera, como los de Kfar Aza o Be'eri. Ahí matan a la gente en sus casas, capturan personas y el objetivo es muy claro, es matar al mayor número de personas posible y volver con rehenes. Los que entran al territorio están muy bien equipados, encontraron después kalashnikovs, granadas, explosivos, etc. También se encontraron cuerpos quemados, decapitados, y la ONU también concluyó en marzo que se produjeron actos de violencia sexual por parte de estos combatientes. Bueno, todos quedamos realmente impactados por lo que pasó en el festival Tribe of Nova, que es una fiesta electrónica en la que había, sin ninguna duda, pues gente inocente que estaba simplemente festejando. ¿Qué ocurrió exactamente allí, Gabriel? Sí, este ataque es tal vez el más impactante para todo el mundo. Hay que imaginar que en este sitio de este festival que se llama Tribe of Nova, que estuvo cerca del kibbutz de Reim, había 3.000 personas. Hay que imaginar que los terroristas llegan, disparan contra la gente, las personas intentan huir en coches, en medio del pánico. Hay un video que a mí me pareció realmente muy fuerte que muestra a un combatiente frente a la fila de sanitarios que dispara a cada puerta.
Solo en este festival fueron más de 260 muertos, para darte una idea. Y a partir de ahí, Israel se declara en guerra. Escuchamos a Benjamin Netanyahu ese día. Desde esta mañana, el Estado de Israel está en guerra. Nuestro primer objetivo es el de eliminar las fuerzas que se infiltraron en nuestro territorio y de restablecer la seguridad y la tranquilidad en las comunidades que fueron atacadas. Estamos en guerra. En tiempo de guerra, tenemos que mantener la cabeza fría. Llamo a todos los ciudadanos de Israel a unirse para llegar a nuestro objetivo, la victoria de esta guerra. Finalmente, Valentina, a Israel le toma 4 días para retomar el control total sobre todo su territorio. El balance es muy fuerte: 1.139 muertos, incluidos 71 extranjeros, 373 miembros de las fuerzas de seguridad y 695 civiles israelíes. También fueron capturados alrededor de 250 rehenes, de los cuales la mayoría todavía no ha vuelto. Tras el ataque israelí, podemos imaginar la sociedad israelí, tras el ataque de Hamas, la sociedad israelí queda completamente traumatizada. Bueno, sin duda, Gabriel, y es en este contexto que Israel prepara esta respuesta, esta ofensiva que tiene como objetivo destruir por completo, eliminar a Hamas y liberar a los rehenes, estos rehenes de los que usted estaba hablando, que todavía quedan, que todavía están en manos de Hamas, muchos de ellos. Y es justamente esta respuesta que va a ser extremadamente violenta y mortífera para los palestinos. Sí, Valentina, e incluso los objetivos que se había dado el ejército de Israel, vamos a ver que son mucho más complejos de lograr de lo que pensábamos. La primera respuesta de Israel es de bombardear masivamente a la Franja de Gaza. Después, el 9 de octubre, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, anuncia el asedio total del enclave. Se cortan los suministros de alimentos, agua potable, gas, electricidad. Y en ese momento dice una frase muy simbólica que creo que da el tono para lo que va a seguir en Gaza. Y dice: luchamos contra animales, así que vamos a tratarlos como animales. Bueno, y es justamente después de estos pronunciamientos tan fuertes, es el 27 de octubre, que empieza de manera oficial la segunda fase de la guerra, como ellos lo denominan. Exacto. Ahí Israel invade físicamente la Franja de Gaza desde el norte durante la noche del 27 al 28 de octubre. En total son más de 2 millones los que viven en la franja, y muchos van a tener que huir cada vez más al sur. El número de víctimas crece de una forma completamente increíble e impresionante. Es durante los 2 primeros meses de guerra que el conflicto es el más mortífero. Después de un mes se registran al menos 10.000 muertos y son 17.000 después de 2 meses. Unas cifras que me parecieron también muy impactantes son las de la organización Oxfam. En enero calculó que el número promedio de muertes diarias en Gaza era de 250. Hablamos de muertes civiles. Esta cifra es superior al número de muertos diarios en cualquier otro conflicto armado reciente. Para comparar, por ejemplo, con Ucrania, son 44 las muertes diarias civiles de promedio. Y bueno, hasta ahora se reportaron más de 33.000 muertos en la franja, como sabemos. Bueno, Israel de alguna manera siempre ha tenido un argumento, y es que dice que intenta limitar la muerte de los civiles, pero son justamente los civiles, las mujeres y los niños los más afectados por esta guerra. Y sí, lastimosamente son los niños y las mujeres los más afectados. De hecho, cerca del 70% de los muertos son mujeres y niños. Y según Save the Children, la organización, más del 2% de la población infantil de Gaza ha muerto o ha resultado herido en Gaza en 6 meses de guerra. La situación humanitaria se vuelve también rápidamente catastrófica, con Israel bloqueando la llegada de camiones de ayuda humanitaria. Y también ya se reportaron varias muertes de niños por desnutrición, ya que ni siquiera hay comida en el norte de la franja. Hablando con periodistas en el terreno también y trabajadores humanitarios, uno se da cuenta de lo que es la cotidianidad en la Franja de Gaza. Es decir, primero los niños ya no van a la escuela. Uno se despierta en la mañana y todo es sinónimo de incertidumbre.
Uno se despierta, tiene que ir a buscar comida, tiene que ir a buscar agua. Si alguien está enfermo es casi imposible encontrar medicamentos. Hay que hacer filas durante horas para conseguir todo esto e incluso para ir al baño porque hay un sanitario para 350 personas en promedio. Bueno, sin duda son cifras que impactan muchísimo. Y hablemos un poco del nivel de destrucción en el enclave. Por ejemplo, si hablamos de Al-Shifa, que era el principal centro, el principal complejo médico, que fue completamente destruido recientemente. Sí, las fuerzas israelíes ya habían invadido este hospital, que era el más grande de la Franja de Gaza en noviembre, argumentando que ahí se escondían combatientes de Hamas. En marzo, el ejército de Israel volvió y asedió el lugar durante 2 semanas. Finalmente, cuando las tropas se retiraron, se encontraron centenares de cuerpos y el hospital está obviamente completamente fuera de servicio. Y si hablamos en general de hospitales, ¿cuántos funcionan en este momento? En este momento son solo 10 de 35 hospitales que siguen parcialmente funcionando. Hasta ahora fueron totalmente o parcialmente destruidos 396 edificios educativos y 267 lugares de culto. Y hay algo realmente que explica estas destrucciones masivas que podemos ver en estas imágenes también del New York Times que van a aparecer. Y es que Israel, además de usar un número impresionante de bombas, usa una gran proporción de lo que llaman bombas no guiadas, es decir, bombas que no pueden alcanzar objetivos precisos y que son conocidas por hacer un gran daño a la población civil. Toca también recordar que en diciembre Sudáfrica presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por presunto genocidio, tras lo cual esta corte pidió a Israel de evitar cualquier acto de genocidio. Y hablando de la comunidad internacional, ¿cómo ha evolucionado su apoyo o su no apoyo hacia Israel a lo largo de la guerra? Bueno, pues después del ataque del 7 de octubre, obviamente la mayoría de los países occidentales dan su apoyo a Israel y denuncian el ataque. En Europa, sin embargo, hay una persona que se destaca un poquito y es el primer ministro español Pedro Sánchez. Él directamente denuncia el ataque de Hamas, pero también rechaza lo que califica de matanza indiscriminada de palestinos. Y él también llama muy rápidamente al reconocimiento del Estado de Palestina. Entonces, lo podemos escuchar. Creo que ha llegado el momento de que la comunidad internacional, en particular la Unión Europea y sus Estados miembros, reconozcan al Estado palestino y creo que merecería la pena. Sería importante para muchos Estados miembros de la Unión Europea que lo hiciéramos todos juntos, pero si no lo hacemos, España tomará, por supuesto, su propia decisión. We do it all together. But if this is not the case, of course, Spain will take their own decisions. Y bueno, a lo largo de la guerra, la comunidad internacional se pone más y más crítica de las operaciones en Gaza. Varios países, por ejemplo, anuncian que dejan de vender armas a Israel, como España, Italia, Canadá también. Bueno, y en América Latina también hay voces fuertes en contra de esta guerra. Sí, absolutamente. Bolivia rompe relaciones con Israel muy rápidamente el 1 de noviembre y condena una respuesta desproporcionada por parte de Israel. En Colombia también el presidente Gustavo Petro suspende la compra de armas israelíes y califica el genocidio y califica la operación en Gaza de genocidio. ¿Y el apoyo de Estados Unidos cómo evolucionó? Bueno, pues sí, obviamente al principio Washington da su apoyo incondicional a Israel, lo que podíamos esperar, pero cuando el conflicto empieza, recordamos que pues, Estados Unidos es el país que proporciona más ayuda financiera, pero también militar a Israel. Pero bueno, frente al número de víctimas también pide un poquito de moderación a su aliado, impulsa las negociaciones, pero nunca deja de mandar armas, por ejemplo. También se presentan 3 denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, 3 resoluciones, que llaman a un cese el fuego en Gaza, pero cada vez Estados Unidos pone su veto y es solo el 25 de marzo que finalmente aprueba una resolución. Ese día Estados Unidos permite la adopción de una resolución pidiendo un alto el fuego en Gaza gracias a la abstención de este país. Gabriel, hay algo que está llamando mucho la atención y es que Netanyahu está siendo criticado incluso dentro de su propio país.
Ya en este momento son las protestas multitudinarias que estamos viendo en las calles. Sí, absolutamente. Netanyahu está siendo criticado dentro de su propio país porque la gente se está cansando de no ver volver los rehenes que tanto espera. La frustración crece, hay manifestaciones en contra del manejo de la guerra por parte de Netanyahu. Incluso dentro de su propio gabinete de guerra hay gente que pide elecciones anticipadas. Pues Gabriel, muchas gracias por todo este análisis. Sabemos que podríamos estar hablando de esto muchísimos minutos más, pero este es nuestro tiempo. Muchas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros. A ti, Valentina. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Quédense con nosotros que hay más en France 24.